vamos a... y además la parte imaginaria lo voy a volver más pequeña, con fines didácticos, un poquito más grande. Si tengo ese número complejo, que quedaría representado por este punto, sería Z. Entonces, el conjugado de Z sería un número que va a estar acá, ¿no? En este punto. Este sería Z conjugado. Entonces, la componente en X no cambia, la componente en Y sí va a tener signo negativo, ¿no? Y en forma polar, este sería Z conjugado, que tiene la misma amplitud, R, pero aquí tenemos menos tita, ¿no? Esa sería la representación gráfica del conjugado, que ustedes seguro ya han estudiado, ¿no? La parte matemática, ¿no? Con estos conceptos básicos, con todos estos conceptos que estamos recordando, ustedes ya conocen estos conceptos, vamos a definir el método fasorial. En primera instancia vamos a definir qué es un fasor para nosotros, ¿ya? Entonces vamos a realizar esta definición. Fasor. Un fasor para nosotros va a representar, vamos a definirlo de la siguiente manera. Un fasor es un número complejo. Por eso hemos recordado conceptos de números complejos, ¿sí? En el cual, al especificar la amplitud y el ángulo de fase de una señal senoidal, la determina de una forma tan completa como si fuera descrita por una función analítica del tiempo. Un fasor es un número complejo en el cual, al especificar la amplitud y el ángulo de fase de una señal senoidal, la determina de una forma tan completa como si fuera descrita por una función analítica del tiempo. Otra definición alternativa y un poco más simplificada que indica lo mismo es la siguiente. Un fasor es una transformación matemática en el cual se escribe una función senoidal como parte de un número complejo. Un fasor es una transformación matemática en el cual se escribe una función senoidal como parte de un número complejo. Realmente la mayoría de las teorías relacionadas con fasores consideran como señal de referencia una señal cosenoidal y no una señal senoidal. Una función de este tipo, B de t igual a B máximo coseno de WT. Generalmente, pero como pueden observar posteriormente, cuando ya dominen este método fasorial, no, les recomiendo que ese análisis lo hagan posteriormente. Si B de t fuera señal senoidal, también se puede aplicar el método, ¿no? Pero con las consideraciones respectivas. Entonces, ¿qué es lo que dice? Vamos a considerar siempre, muchachos, para el paralelo por lo menos, y generalmente en la mayoría de los textos que estudian fasores, consideran que el voltaje va a tener una forma cosenoidal inicialmente, ¿ya? Si eso es cierto, para aplicar este concepto de fasores, todo lo que se ha indicado acá, podemos representar este voltaje BDT como parte de un número complejo, de la siguiente manera. Está bien si yo indico lo siguiente, muchachos, ustedes me van a ayudar si es cierto, ¿ya? BDT va a ser igual a la parte real del siguiente número complejo, de B máximo E elevado a la J tita. Estamos en la introducción por si acaso, ¿no? ¿Estarían de acuerdo con esa afirmación?
Alguien puede decir no, pero a ver, desarrollaremos. Entonces esto sería igual a la parte real de B máximo. La identidad de Euler dice que E a la J tita es igual a coseno de WT. Entonces acá mal escrito. Seguro que no me han creído. Entonces esto va a ser WT así sería, ¿no? Entonces, ahora sí va a ser cierto. B de t igual a P máximo coseno de WT sería igual a la parte real de este número complejo, B máximo E a la JWT. Si según la identidad de Euler los represento E a la JWT, según la función coseno y seno, sería igual a coseno de WT más J seno de WT. Por lo tanto, voy a seguir desarrollando. Esto va a ser igual a la parte real de B máximo coseno de WT más B más J B máximo seno de WT. Y como pueden observar, muchachos, la parte real de este número complejo, esta sería la parte real. Entonces, B de t es la parte real de ese número complejo. En el método fasorial, una función senoidal, en este caso una función cosenoidal, se representa como parte de un número complejo. ¿Esto a qué se debe, muchachos? Esta parte es un poco más matemático que físico y análisis de circuito, muchachos, debido a que para determinar voltajes y corrientes en inductores y capacitores hay que integrar y derivar a la función seno. Han observado ustedes a la función seno o coseno, han observado ustedes ese detalle. Entonces, al derivar la función seno y coseno, lo único que se va a modificar en estas funciones va a ser la amplitud y el ángulo de desfase, como han podido observar. Pero si lo expreso esta función cosenoidal como parte de este número complejo, es más fácil derivar e integrar una función exponencial. ¿Recuerdan? La derivada de una función exponencial es esa función exponencial multiplicado por JWT, o la integral es esa misma función exponencial dividido entre JW, ¿no? Entonces, el integral y el derivar ese número complejo sería más fácil, ¿no? Sería multiplicarlo por JW, la función derivada, y la integral sería dividirlo entre JW. Entonces, no vamos a tener ya las derivadas y las integrales, van a ser operaciones sencillas. Este es el fundamento matemático en el que se basa, pero vamos a simplificar aún más este análisis nosotros, ¿ya? Entonces, vamos a mostrar a continuación el procedimiento para representar en el dominio fasorial una fuente de tensión, una fuente de corriente, un resistor, un inductor y un capacitor. Y posteriormente vamos a mostrar el método de análisis con estos conceptos previos. Voy a dejarles con esta imagen por 2 minutos como mínimo. Si tuvieran consultas, muchachos, pueden realizarlo en este momento. Voy a dejarles con esa imagen. A continuación vamos a mostrar cómo, representando los voltajes y las corrientes como parte de un número complejo, van a aparecer nuevas ecuaciones que relacionan voltaje y corriente para nuestros elementos de circuito, que es el objeto de estudio a continuación.